Bueno, en esta exposición de Humberto Eco hemos visto muchos temas importantes de los cuales va a tratar este autor. Entonces este autor, a lo largo de estos tres libros de la estructura ausente, la teoría semiótica y filosofía y semiótica del lenguaje, va a tratar todos estos temas y cada vez los va a ir yendo renovando, los va a ir modificando para crear toda esta teoría que tiene que ver con la semiótica. Algo que espero haya quedado claro es que cuando empezamos a hablar de esta exposición, a lo que se estaba refiriendo principalmente Humberto Eco era a la que tenía que ver con la teoría estética. Entonces, para realizar este primer punto que tiene que ver con la teoría estética, va a utilizar principalmente lo que sería la teoría poética, y esta teoría poética sería la que plantea Roman Jakobson, de que nosotros cuando estamos hablando utilizamos el lenguaje de varias maneras, ¿no? Entonces a veces puede ser que estemos tratando solamente de informar, a veces queremos provocar alguna emoción, a veces queremos provocar algún afecto, a veces queremos dar una orden, o también a veces queremos saber si esto que estamos exponiendo se entiende o no se entiende, ¿no? Entonces es el caso cuando nosotros preguntamos, ¿se entendió la clase? ¿Se entendió la exposición? O si me estás oyendo, cuando de repente se va el sonido o cuando de repente se va la imagen. Entonces Roman Jacobs va a hablar de estas diferentes funciones, ¿no? Y cuando habla de estas diferentes funciones, pues va a decir que el arte va a utilizar principalmente la función poética. Entonces la función poética tiene la intención de producir un texto poético, de producir un texto más artístico. También es un tema que se ha estudiado bastante, y aparte de que se ha estudiado bastante, ya se ha estudiado a partir de ciertos autores que tienen que ver con la lingüística, como sería el caso de los formalistas rusos. Y en el caso de los formalistas rusos, para estudiar el problema del arte, ellos diferenciaban completamente el lenguaje cotidiano. Cuando yo voy en la calle, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy viendo el fútbol, utilizo el lenguaje cotidiano. Y ese lenguaje cotidiano me va a permitir que yo me exprese en esa cotidianidad con esas personas que yo conozco, con esas personas que yo estoy cercano. Pero estos formalistas rusos decían que si yo quiero hacer o escribir un poema, o si quiero escribir algo de la novela, o si quiero escribir algo de un cuento, no voy a utilizar ese lenguaje cotidiano, sino voy a utilizar ese lenguaje poético. Entonces también está Elena Beristain, tiene un librito muy bonito, y en ese librito se llama Lenguaje cotidiano y lenguaje poético. Y aquí va a ir siguiendo estas teorías de los formalistas, estas teorías de Jacobson, de cuándo utilizamos ese lenguaje cotidiano y cuándo utilizamos el lenguaje poético, ¿no? Entonces muchas veces nos han pedido que escribamos una narración, o nosotros queremos escribir a lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, de nuestra biografía. Entonces ya no vamos a utilizar ese lenguaje cotidiano, sino vamos a utilizar ese lenguaje poético. Entonces aquí lo que estaría haciendo Jacobs y lo que estarían haciendo los formalistas rusos es ver qué diferencias hay entre ese lenguaje cotidiano y ese lenguaje poético. Algo también muy interesante que mencionaba la profesora Beristain es que muchas veces ese lenguaje cotidiano que tú utilizas con ciertas expresiones más populares, con ciertas expresiones más de alguna región, se puede llegar a convertir en un lenguaje poético. Entonces me ocurre el caso de Juan Rulfo, que muchas veces va a utilizar el lenguaje de cómo se hablaban en una región, y ese lenguaje de cómo se habla en una región lo va a aplicar al caso de la literatura, pero no como ese lenguaje ordinario, ese lenguaje cotidiano, sino le va a dar toques literarios, ¿no? Entonces lo que él escribe en Pedro Páramo y lo que escribe en El Llano en Llamas es un lenguaje cotidiano, pero lo pasa a este lenguaje poético, ¿no? Entonces lo que quieren ver estos formalistas rusos, lo que quiere ver Jacobson, es cómo se pasa de ese lenguaje cotidiano a ese lenguaje artístico, ¿no? Entonces en las redes siempre estamos viendo y fotografías de perritos, fotografías de gatitos, pero siempre reconocemos que esa fotografía que nosotros publicamos del gatito, que nosotros publicamos del perrito, pues es una fotografía de la vida cotidiana, es una fotografía normal, y hay ciertas fotografías a lo mejor de algún animal, que podría ser también un perrito, que también podría ser un gato, pero ya tiene
ciertas características más poéticas, ciertas características que quieren ser más artísticas, ¿no? Entonces, también por ahí se mencionó en la primera exposición que se está funcionando esta parte pragmática, y en esta parte pragmática tú eres capaz de reconocer si aquello que estás viendo es completamente cotidiano o si ya tendría un carácter estético, si ya tendría un carácter artístico, ¿no? Entonces yo atrás tengo un gatito, y aquí, no sé, ahorita que pongamos el sonido, ustedes me podrían decir si esto tiende más hacia lo cotidiano o ya tendría más algo hacia lo estético, ¿no? Creo que el problema que tenemos en los últimos 20 años es que menciona Lipovetsky que ahora la estética se ha difuminado hacia todos lados. Antes la estética estaba en las artes tradicionales, estaba en el cuadro, estaba en la arquitectura, estaba en la música, estaba en la poesía, pero Lipovetsky te dice que ahora también cuando tú compras un celular, cuando compras una computadora, cuando compras un coche, también se está convirtiendo en que quiere presentarnos cierta estética, ¿no? Yo que sería, yo que viví en otro mundo, en los 60s y los 70s, pues casi todo el mundo utilizábamos la misma ropa, y ahorita ustedes que son del 2020, cada vez utilizamos más ropa más estética, bolsas, lentes, coches, computadoras, hasta una taza podría ser más estético, ¿no? Entonces ahora todo se ha convertido en estética, entonces ahora es más difícil de convertir esa estética que estaba en lo cotidiano, porque ya existen todos los objetos, ¿no? Entonces la estética se ha vuelto como más cotidiana, pero antes sí estaba reservada completamente a estas artes, ¿no? Ahorita me están haciendo preguntas, pero quiero terminar así con el repaso de las tres exposiciones para que ya después pasemos a las preguntas, ¿no? Entonces, en esto que veía Humberto Eco, se preguntaría, ¿cuáles son las principales características que tenemos en lo estético y que tenemos en el arte? Entonces él diría que la principal categoría que nosotros tenemos con respecto a la estética y nosotros tenemos con respecto al arte es que el arte es completamente polisémico. El arte no solamente se queda en uno o dos significados, sino el arte te va a llevar a tu mente a múltiples significados, ¿no? Entonces yo ahorita tengo un gatito con un espejo y eso a cada persona le puede llevar a múltiples significados. Entonces casi por lo regular el arte es polisémico, y esto ya lo va a estudiar Humberto Eco en otra de sus obras que se llama Obra Abierta. En este que se llama Obra Abierta estudia casos de pintura, casos de música, casos de la literatura, principalmente a James Joyce, y cómo la literatura, como la pintura, como la música de repente se van abriendo a múltiples significados. Entonces lo que mencionaba la compañía en la primera exposición es que las dos características que tienen que ver con el arte, una sería la ambigüedad o la polisemia, de que puede ser muchos significados, y la otra sería la reflexividad. En esto de la reflexividad nos obligaría a pensar qué es el arte, nos obligaría a pensar qué es la pintura, qué es la música o qué serían un videoarte, ¿no? Entonces estamos reflexionando sobre el propio medio y sobre lo que significa ser arte, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el arte es eso que se crea en el Renacimiento, en pintura, que se crea en arquitectura, pero ese arte ha ido cambiando a diferentes estilos, a diferentes momentos, hasta llegar a estos que sería ya el arte moderno, como podía ser Dalí, como podía ser Andy Warhol, o como podían ser hasta el propio Diego Rivera, ¿no? Entonces el arte va cambiando a lo largo del tiempo, y una característica que también tendría el arte sería la característica de que va a utilizar el estilo. Entonces cada uno de esos artistas querría tener su propio estilo. Entonces tenemos que ver no solamente cómo está funcionando el arte, sino tendríamos que irnos hacia ese estilo de ese creador en particular. Entonces cuando nos vamos hacia ese estilo de ese creador en particular, hay un lingüista muy importante que se llama Saussure. Entonces Saussure nos habla del sistema y la norma, pero era también lo que nos hablaba la compañera, de que muchas veces cuando nosotros estamos hablando, casi por lo regular, hablamos más o menos de una manera correcta, pero pues siempre podemos desviarnos de esa norma. Entonces cuando nos queremos desviar de esa norma, muchas veces los artistas es lo que van a querer hacer, ¿no? Muchas veces no quieren decir, como en la vida cotidiana, no quieren decir de acuerdo a determinada obra, sino siempre quieren salirse y desviarse de esa obra, ¿no? Y también otra vez repitiendo la misma idea, la relación pragmática que tú vas a establecer con quien te está viendo, con quien está oyendo, es muy importante para que se produzca esta ambigüedad y para que se produzca esta polisemia. Luego pasando al punto número 2 que
que nos mencionó Jesús, en ese punto número 2, habla de la retórica. Entonces, ¿por qué Humberto Eco se va a hablar de la retórica? Pues se va a hablar de la retórica porque aparte de esta teoría de Jacobson y esta teoría de la función poética, la retórica era muy importante para la creación. Entonces podemos hablar de una retórica de tipo político, que utilizarían los políticos y que también estaría siendo utilizada por el caso de los abogados, pero también en Roma, en la Edad Media y también en la época clásica, la retórica ya va a dejar perder ese carácter político, va a perder ese carácter de la abogacía, entonces se va a convertir como más a ayudar a los escritores, más a ayudar a los creadores de cómo tienen que hacer lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Entonces ya mencionaban que también la retórica tiene mucho que ver con la parte de la forma, y ahí Humberto Eco en otro de sus artículos va a decir que la retórica es esta manera de cómo hacer el discurso, de cómo hacer lo que tiene que ver con la obra, y la semiótica sería cómo interpreto eso que ya está hecho. Entonces dice que son dos polos opuestos, uno la retórica de cómo se crea y otro la semiótica de cómo se interpreta este mensaje, ¿no? Entonces también ahí ya nos habla de esta hipercodificación, que es lo que mencionaba también Jesús, que yo tengo que ver el pasado, pero también tengo que buscar en crear algo nuevo. Entonces yo veo el pasado, recojo los elementos que me sirven del pasado, pero creo algo nuevo, y para crear ese algo nuevo, pues principalmente sería a través de cambiar, de variar esa norma de lo que ya se está haciendo. También mencionaba Jesús que la retórica estudia principalmente las figuras, estudia principalmente los tropos, entonces los que van a hacer grandes clasificaciones de las figuras y de los tropos van a ser los griegos, van a ser los romanos, porque muchas veces un tropo es una desviación, es un cambio dentro de ese lenguaje, ¿no? Y esa desviación y ese cambio dentro de ese lenguaje, pues ya nos va a hablar de diferentes símbolos, nos va a hablar de diferentes metáforas, ¿no? Entonces aquí de repente yo tengo un gato y lógicamente que ese gato significa varias cosas, y aquí también tengo un espejo y ese espejo está dentro de otro espejo. Entonces esos serían diferentes metáforas, diferentes símbolos que ya se están utilizando para producir el significado, para producir la significación. Entonces nosotros vamos en la clase de significación y tendríamos que ver qué significa el gato, qué significa el espejo, qué significa el otro espejo dentro del otro espejo. Entonces ahí estaríamos produciendo estos diversos sentidos que pueden existir dentro de los diferentes mensajes. Y Humberto Eco siempre quiere como hacer muy claro, bueno, muy claro, aunque a veces para nosotros sea un poco difícil comprenderlo, cómo ir identificando estos elementos más pequeñitos que van a aparecer dentro de los mensajes, ¿no? Entonces él hablaba del cinema, y este cinema ya sería como una unidad de significado. Entonces aquí podríamos hablar de que una unidad de significado sería el gato, otra unidad de significado sería yo, otra unidad de significado podría ser el espejo, pero el propio gato, que sería el cinema, se podía dividir en cinemas más pequeñitos, ¿no? Y esos cinemas más pequeñitos podía ser las características que tiene el gato, ¿no? Que a lo mejor maulla, que a lo mejor es muy rápido, que mucha gente lo relaciona con lo elegante, que hay gente que creo que lo relaciona con la maldad, entonces dice que son de las brujas, que son para brujería. Entonces todas estas características que yo podía ir sacando del gato identificarían qué es esta palabra gato. Entonces el gato sería el cinema grande y los semas serían las unidades más pequeñitas, ¿no? Entonces cuando yo hablo de una mesa, la mesa sería el cinema grandote y los semas serían las unidades pequeñitas, ¿no? Entonces muchas veces se puede decir que la mesa es una tabla vertical que tendría cuatro patitas, entonces el cinema es la mesa y los semas serían esas unidades particulares que van a estar constituyendo a la mesa. Entonces, Humberto Eco siempre quiere diferenciar entre estos que son los semas y entre estos que serían los cinemas, ¿no? Y luego también Jesús nos explicó la diferencia entre el discurso persuasivo y el fraude, ¿no? Ahí también pues la retórica siempre tiene esta intención de provocarte que compres, de provocarte que votes, de provocarte que hagas determinada acción. Entonces siempre te está proponiendo que hagas algo, ¿no? Pero también esta semiótica, este fraude que puede existir, y este fraude que puede existir es que tú vas por una carretera y ves que dicen aguacates a 30 pesos, ¿no? Y te paras
y te dice, bueno, ¿cuáles son los aguacates de 30 pesos? Y te ponen unos aguacates todos apachurrados, ya viejitos, ya que es el último día de vida de esos aguacates. Dice, no, pero esos aguacates sirven para hacer guacamole, ¿no? Y los que están aquí a este lado, que están enteritos y que están bien bonitos, esos valen 60 pesos, ¿no? Entonces ahí está un fraude porque ya te pusieron el letrero que valen 30 pesos, pero los que valen 30 pesos son los que ya están en muy mal estado y los que valen 60 pesos son los que están en buen estado, ¿no? También ayer fui a Teotihuacán, entonces te decían, eh, compre sus flautitas a 10 pesos, ¿no? Entonces y llegabas a una canasta y te decían, bueno, pero estos tres modelos de flautitas son a 10 pesos, ¿no? Ya si quiere la que es la del dios del viento, la que representa a Quetzalcóatl, la que representa a todo el otro personaje, esas valen 30 pesos, ¿no? Entonces te ofrecen una cosa, pero luego a la mera hora va a ser otra cosa completamente diferente, ¿no? Y creo que ya llegando al último punto importante que mencionaba en la última exposición, sería el aspecto de la ideología. Entonces Humberto Eco va a ver que podemos estudiar las diferentes funciones de un mensaje, que les decía que pueden ser la función emotiva, puede ser la función informativa, puede ser la función persuasiva o puede ser la función poética, entre otras de las 7 funciones que menciona Humberto Eco, ¿no? En este caso, pues solamente queríamos ver más lo que tendría que ver con la función poética, con la función artística, y tendríamos que dar otras clases acerca de la función persuasiva, acerca de la función informativa y acerca de la función emotiva, ¿no? Entonces, una telenovela, una canción, siempre van a la parte emotiva, siempre van a la parte emocional. Entonces tú muchas veces caes en esa letra, caes en esa melodía, caes en esas palabras. Entonces siempre todos estamos llorando bueno, antes en mis tiempos, con José José, o no sé, con Lupita D'Alessio, o con Gloria Trevi, con gente de los 80s, pero siempre en una canción va a funcionar mucho la parte emotiva, ¿no? Entonces está esta parte emotiva, esta parte informativa, esta parte persuasiva o esta parte estética. En este momento estábamos en la parte estética, y los otros dos factores que nos va a mencionar Humberto Eco, unos que estarían retóricamente elaborados, y esto que están retóricamente elaborados sería para todas las funciones, porque también un discurso político estaría retóricamente elaborado, o también una canción estaría retóricamente elaborado, o hasta muchas veces la información tendría una elaboración retórica, ¿no? Creo que hace 3 días apareció una noticia de Canal 13, que el conductor de Canal 13 decía, pero es que los maestros de la UNAM, los maestros de la UAM y los maestros del Poli llevan año y medio y no han trabajado y solamente han estado cobrando sus cheques, ¿no? Entonces no sé si han visto un poquito por las redes que ya se quejó el Poli, ya se quejó la UAM, ya se quejó la UNAM, y dicen, pues no es cierto que hemos estado sin hacer nada año y medio, sino hemos estado dando clases remotas, y muchas veces hay testimonios de varios profesores que dicen, pues es más difícil dar la clase remota, invertimos más tiempo dando la clase remota que muchas veces cuando estábamos en la escuela, ¿no? Entonces siempre hay esta elaboración retórica en lo informativo, en lo emocional, en la parte persuasiva, con esto que sería la parte estética, ¿no? Y el último punto que vimos en la tercera exposición es que aparte de que hay diferentes funciones del lenguaje y también aparte de que se puede, todo está en esto, lo retórico, también esto de lo retórico influye porque todos los mensajes o muchos tipos de mensajes va a decir Humberto Eco que están hipercodificados, y esto que estén hipercodificados quiere decir que están siguiendo una tradición, que están siguiendo una norma, pero al mismo tiempo buscan algo de novedad, buscan ser novedosos, ¿no? Entonces todos los discursos, el discurso político, el discurso religioso, el discurso educativo, el discurso publicitario, sigue una tradición, sigue unas normas, pero quiere poner nuevos elementos para ser novedosos. Entonces, en ese sentido, están hipercodificados, ¿no? Y les decía que el último punto es que veía Humberto Eco, es que también todos los mensajes tienen una ideología. Entonces, todos los mensajes tienen una ideología, todos los mensajes tienen un punto de vista, todos los mensajes te quieren dar esa visión de mundo de quien te está mandando el mensaje, ¿no? Entonces, les voy a poner 4 ejemplos que mencionaba Humberto Eco. Entonces, el primero es un borracho. Entonces, a lo mejor en los 60s y los 70s eran bien vistos los borrachos, ahora en los 50s eran bien vistos la gente que fumaba, y ahora, si tú ves un borracho, vas a decir que es muy malo estar de borracho, o que es muy malo fumar un cigarro, ¿no? Entonces hay diferentes ideologías
a cómo se ve el borracho o cómo se ve esa persona que está fumando, ¿no? Humberto Eco ponía el caso de un motociclista que para muchas personas en los 60s y 70s era un antihéroe, era alguien que iba contra el orden establecido, era alguien moderno, era alguien que estaba buscando como más su libertad, era alguien que enfrentaba a la sociedad. Y para personas muy conservadores de la década de los 60s y de la década de los 70s, ver un motociclista pues era un vago, era un delincuente, era casi alguien que iba a cometer algún crimen, ¿no? Entonces ese motociclista que aparecía lo veían diferentes los jóvenes o lo veían diferente los papás de esos jóvenes, ¿no? Entonces en los 60 pues no querían que te vistieras como James Dean o no querías que te vistieras como Marlon Brando, porque eso significaba la delincuencia, eso significaba estar fuera de las normas sociales, ¿no? Creo que esto ha pasado con todos los grupos, los géneros musicales, no solamente el rock, sino creo que también ahorita con los reggaetoneros o con todos los diferentes géneros que van surgiendo, que los jóvenes lo ven como algo muy positivo, en cambio los padres lo ven como algo que va a pervertir a la juventud, ¿no? Otros dos ejemplos sería el Papa, ¿no? El Papa de Italia, que es el representante del cristianismo, y podría ser más el caso de Francisco. Entonces para muchos Francisco está revolucionando porque ya a lo mejor un poquito veladamente pues está a favor de la pastilla, dice que la homosexualidad no es tan mala, y para otras personas el Papa puede significar la decadencia, puede significar el anticristo, puede significar el que está en contra de la familia. Entonces ese mismo personaje estaría ideológicamente en que alguien lo ve como positivo o alguien lo ve como negativo, ¿no? Lo mismo para el motociclista, alguien lo puede ver como positivo o alguien lo puede ver como negativo, ¿no? Y un último ejemplo, ¿no? Felipe Calderón, ¿no? Entonces, mucha gente lo va a relacionar con el narcotráfico, lo va a relacionar con la guerra contra la delincuencia que produce 200.000 muertos, y otras personas lo van a ver muy conservadores, lo van a ver como que es un símbolo de estabilidad, de crecimiento y de neoliberalismo, ¿no? Entonces ese mismo personaje se podría ver en dos perspectivas, ¿no? Ideológicas, los positivos o lo que le ven completamente negativos, ¿no? Y lo que trata de hacer principalmente, que está muy bonito en las diapositivas que mandaron, es que la semiótica, en el momento en que se crea, y principalmente en la década de los 70, quiere ser una forma de crítica social, quiere ser una forma de praxis. Entonces, como que muchas veces se piensa que se está perdiendo esa praxis, pero esa praxis la va a retomar la teoría, el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, que nos habla de la discriminación, que nos habla de la opresión, que nos habla de la desigualdad, o esto que también ahorita estamos viviendo, que sería todo lo que tiene que ver con la teoría crítica. Entonces, muchos países, muchas escuelas y algunas materias se trata de fomentar este pensamiento crítico hacia la sociedad, hacia lo político, hacia lo económico e incluso también hacia la parte del artístico, ¿no? Entonces la semiótica quiere ver más críticamente estos problemas sociales y estos problemas que tienen que ver con la cultura. Bueno, ese fue el resumen de lo que vimos ahorita, la parte de las funciones del lenguaje, cómo influye la retórica y cómo influye la ideología dentro de la parte semiótica, ¿no? Entonces tendríamos que identificar estas formas de lenguaje, tendríamos que identificar cómo se está haciendo la parte retórica y tendríamos que identificar cómo se está produciendo esta parte ideológica dentro de los mensajes. Bueno, eso sería otro resumen de la exposición. Ahora sí vamos a pasar a preguntas y respuestas.